Hola, ¿cómo están chicos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Alexis Velázquez Morán y yo voy a ser su docente para la materia de hoja de cálculo aplicado. Bien, ¿qué vamos a necesitar para esa materia? Únicamente vamos a ocupar una libreta y un computador. Si no tienen un computador o una máquina de escritorio, pueden utilizar su celular o tableta. Únicamente tienen que descargar la aplicación. Existen varias versiones de este software para realizar para utilizar la hoja de cálculo. Sin embargo, vamos a utilizar Excel. ¿Por qué Excel? Porque Excel ya es un software conocido. Quizá muchos de ustedes ya hayan trabajado con él. Entonces, para mayor comodidad, vamos a trabajar con Excel. El tema del día de hoy se llama porcentajes, descuentos, IVA e impuestos. Antes de empezar, debemos conocer los elementos que contiene una fórmula. ¿Qué elementos contiene una fórmula? En una fórmula va a haber elementos como funciones, como referencias, constantes y operadores, pero no necesariamente en todas las fórmulas deben de estar presentes estos cuatro elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, para que Excel reconozca que nosotros estamos escribiendo una fórmula o vamos a empezar a diseñar una fórmula, siempre empezaremos con el símbolo de igual, ¿sí? Una vez que tengamos el símbolo de igual, vamos a agregar nuestras funciones, referencias, constantes y operadores. Lo que está en rojo, este pi, es una función. ¿Pero qué es una función? Una función es una fórmula predeterminada que realiza los cálculos utilizando valores específicos. Esto debe tener un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Estas funciones son operaciones predeterminadas. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de pi. Pi, Excel ya sabe que cada vez que nosotros utilicemos la función pi, estamos agregando el valor de 3.1416. Esta es una función, ¿vale? Es un valor predeterminado. Ahora, la siguiente parte son los operadores. Los operadores especifican el tipo de cálculo que desea realizar en los elementos de una fórmula, como suma, resta, multiplicación o división. Existen más cálculos como el de multiplicación, potencia, raíz cuadrada, pero los más comunes son suma, resta, multiplicación o división. Referencias que están en color naranja. Esas referencias identifican una celda o un rango de celda en una hoja de cálculo. Y también le indica a Excel dónde debe buscar los valores o los datos que desea usar en la fórmula. Las referencias permiten usar datos de distintas partes de una hoja de cálculo en una fórmula, o bien usar el valor de una celda en varias fórmulas. También puede hacerse referencia a las celdas de otras hojas en el mismo libro y de otros libros. Las referencias a celdas de otros libros se denominan vínculos o referencias externas. Estas referencias son como coordenadas, donde le dices a Excel en qué coordenada vas a encontrar el valor que tú deseas. Y por último tenemos las constantes que están en color negro. Es este numerito. Y nosotros ya sabemos que las constantes son números o valores de texto escritos directamente en una fórmula, como por ejemplo este 2. O sea, son valores que no van a cambiar su valor en la fórmula, ¿sí? Ya conociendo los elementos de una fórmula, vamos a ver qué es el porcentaje. El porcentaje representa una cantidad dada, como en una fracción en 100 partes iguales. En concreto, cuando hablamos de porcentaje nos referimos a esa cantidad que hace referencia a una parte del total. Estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de una parte de cada 100 elementos. Por ejemplo, el porcentaje se denota utilizando el símbolo por ciento, que es este simbolito de aquí, que matemáticamente equivale al factor 0.1, o también esto es equivalente al 1%, ¿sí? Que se debe escribir después del número al que se refiere dejando un espacio de separación. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos escribir el número 32 en porcentaje. Para representar el 32%, primero escribimos el número seguido del símbolo de por ciento. Y todo esto en conjunto nos está indicando que tenemos un valor del 32% o 32 elementos de cada 100. También lo puedes representar de la siguiente manera. Si queremos representar el 32% en un número más simple, tenemos que hacer lo siguiente.
multiplicamos 32 por el valor del símbolo de por ciento, que es 0.01. Esto nos da un total de 0.32, lo que es equivalente al 0.32 es equivalente al 32%, y 32% es equivalente a 0.32. Por ejemplo, queremos calcular el 32% de 2000. Esto quiere decir que tenemos que multiplicar 32% por 2000, pero no lo podemos hacer de manera directa. O sea, no podemos multiplicar el número 32 por 2000 porque nos va a salir una cantidad demasiado grande. Vamos a multiplicar el 32%, pero por su equivalente, que sería 0.32. Si multiplicamos 0.32 por 2000, nos va a dar que el 32% equivale a 640 unidades. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Si consideramos calcular el 25% de 100 pesos, la respuesta sería la siguiente. Aquí la respuesta la podemos sacar de manera directa. Como estamos hablando de 100 unidades, que es igual a 100%, estamos representando que cada unidad va a representar 1%. Entonces, si 100 pesos es igual a 100%, 25 pesos serían igual a 25%. Esa es una manera bastante sencilla de representar el porcentaje. Ahora, si vemos otro ejemplo donde el 100 pesos ya no representa el 100%, vamos a ver otro ejemplo. Calcula el 33% de 4.500 pesos. 4.500 pesos aquí van a representar el 100%, ¿sí? ¿Por qué el 100%? Porque ya 4.500 pesos es la cantidad total. Y la cantidad total siempre va a representar nuestro 100%, ¿vale? Para representar o para calcular ese 32%, bueno, aquí tenemos lo que les puse aquí, ¿no? Que 4.500 pesos van a representar nuestro 100% en este problema. Si queremos calcular su 33%, ya sabemos que no lo vamos a multiplicar directamente, sino por su equivalente. Únicamente agregamos un punto y sería 4.500 por 0.33. Esto nos va a dar como resultado 1.485. Esto quiere decir que el 33% de 4.500 pesos equivale a 1.485 pesos. Ahora, de manera general, sabemos que para representar el 100% se representa con el número 1. Y obviamente para representar el 50%, que es la mitad, lo vamos a representar con el número 0.5. Bien, vamos a ver los porcentajes en Excel. Aunque es sencillo aplicar el formato de porcentaje a números, los resultados obtenidos pueden variar y depende de si los números ya existen en el libro. Si aplicas formato de porcentaje a números existentes en un libro, Excel multiplica dichos números por 100 para convertirlos en porcentaje. Quizá aquí no lo entiendas muy bien, lo vamos a ver en Excel. Nosotros tenemos o queremos aplicar el porcentaje directamente al número 25, o sea, queremos convertir esto a porcentaje, no lo podemos hacer de la siguiente manera. O sea, seleccionamos el número y después seleccionamos el símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque este símbolo va a multiplicar a este número por 100. Si tenemos un 1 y lo queremos pasar a porcentaje, no lo podemos hacer directamente. ¿Por qué? Porque este símbolo va a multiplicar al 1 por 100. Y eso no es lo que queremos. Lo podemos hacer de dos maneras. Una sería poniendo su valor equivalente. Si queremos representar el 25%, podemos ponerlo por su equivalente, que sería 0.25. 0.25 lo seleccionamos, agregamos o presionamos el símbolo de porcentaje y esto nos va a dar como resultado 25%. Ahora, si lo queremos hacer de forma manual, podemos seleccionar varias celdas, ¿sí? Seleccionamos el símbolo de porcentaje y cuando nosotros agreguemos el valor a esas celdas, automáticamente lo va a pasar a porcentaje. Por ejemplo, si yo agrego un 5, ya no va a ser 5, va a ser 5%. Bien, en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio para aumentar o disminuir un número según un porcentaje, ¿sí? Vamos a imaginar lo siguiente. Imagina, por ejemplo, que gastas un promedio de 420 pesos por semana en comida.
y desea reducir sus gastos semanales en comida en un 25%. ¿Cuánto puedes gastar? Ojo, primero vamos a analizar los datos. Dice que tenemos un gasto promedio de 420 pesos. Esto no quiere decir que gastemos por cada semana 420 pesos. Este es el promedio nada más. Y que necesitamos reducir sus gastos semanales en comida en un 25% por cada semana. Dice, ¿cuánto puedes gastar? No nos está preguntando qué cantidad representa el 25% en 420, sino cuánto podemos gastar. O sea que este 25% ya se lo restemos al 420 y eso va a ser nuestro resultado. Entonces, para ello tenemos la siguiente tabla. Tenemos que en la semana 1 gastamos 400 pesos en comida. En la semana 2 gasté 429 pesos en comida. En la semana 3, 425 pesos en comida. En la semana 4, 389 pesos en comida. El porcentaje que nosotros deseamos reducir por semana es del 25%. Es por ello que lo puse en cada semana, porque lo necesitamos restar a la cantidad por semana. Ahora, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo realizamos la siguiente operación? Eso, ojo, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer con los siguientes problemas. Primero lo van a resolver en su cuaderno y luego lo van a pasar a Excel. Yo lo voy a hacer de una manera muy austera. Dice que tenemos en la semana 1, gastamos 400 pesos. En la semana 1, en la semana 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A eso le vamos a restar el 25%. Pero para ello necesitamos saber cuánto representa el 25%. Entonces, vamos a multiplicar 400 por 25%. Pero ya sabemos que no lo podemos hacer de manera directa. Entonces, vamos a representar el 25% como 0.25. O multiplicamos 25 por 0.01 y eso nos va a dar 0.25. Entonces tenemos 400 pesos por 0.25 y eso nos va a dar como resultado 100 pesos, ¿vale? 100 pesos representa el 25% de 400. Ahora, eso no es lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es nuestro gasto semanal con la reducción ya del 25%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar a los 400 pesos el 25% o el equivalente, que serían 100 pesos. Eso nos da como total 300 pesos. 300, ¿eh? Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente con cada una de estas operaciones. Por semana 2, semana 3, semana 4. Vamos a sacar el 25% de 429. Una vez que lo tengamos, se lo restamos y eso será el resultado. Y le restamos el 25%. Por ende, el resultado nos va a dar 75%. Lo podemos hacer de manera directa. Entonces, realmente el resultado que nos están pidiendo no es el 25%, sino el 75%. O sea, ya con el descuento aplicado, ¿sí? En todas vamos a calcular el 75%, que es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en Excel? En Excel lo vamos a hacer muy fácil. Únicamente me voy a colocar en la celda H14. Esa es la ubicación. Y aquí voy a colocar el resultado de la semana 1. Para indicarle a Excel que voy a agregar una fórmula, empiezo con el signo igual, ¿vale? Ahora, para ello primero tengo que multiplicar 400 pesos. Ojo, lo voy a multiplicar. Primero voy a abrir paréntesis y voy a hacer lo siguiente. 1 menos 25 o G14. Está en el número G en el apartado 14, ¿vale? Esa es la ubicación de nuestra celda. Y cerramos paréntesis. En realidad lo que está pasando es esto, ¿eh? Es 1 menos 0.25. Esto nos va a dar como resultado 0.75.
O sea, nos está calculando realmente el 75%, no el 25%. Es por eso que restamos primero 1 menos el 25%, y una vez que tengamos el 0.75%, lo vamos a multiplicar por F14 o por 400 pesos, lo que en realidad nos daría 300 pesos. Estamos calculando el 75%. Ya que tengamos nuestro resultado, nos vamos a la esquina inferior derecha y en este cuadrito que alcanzan a ver, en ese cuadrado, vamos a posicionarnos y nuestro cursor va a cambiar a una cruz en color negrita. Vamos a seleccionar y vamos a arrastrar hasta la semana 4. Y eso automáticamente nos va a calcular el 75% de cada semana. Si el problema nos pedía cuánto podemos gastar, o sea, es esta cantidad menos el 25, nos da como resultado el 75, y ese 75% es lo que podemos gastar. El otro caso dice que ahora imagine que desea aumentar su presupuesto semanal para la comida de 420 pesos en un 25%. ¿Cuál será su nuevo presupuesto semanal? Prácticamente es lo mismo. Tenemos que calcular ahora no el 75%. ¿Por qué? Porque ahora se está aumentando el 25% a nuestro 100%, que serían 420 pesos, sería nuestro 100%, y vamos a aumentar un 25%. Lo que realmente vamos a calcular en el resultado es el 125%. Primero realicen su cálculo en sus libretas y después lo pasan a Excel. Para hacer el cálculo en Excel es el mismo paso que el anterior. Nos vamos al resultado, agregamos el símbolo igual para indicar que vamos a agregar una fórmula. Vamos a multiplicar 400 pesos por, abrimos paréntesis, va a ser 1, y en vez de disminuir o en vez de restar, vamos a sumar. Sumamos el 25%. ¿Por qué sumar? Porque esta vez no vamos a restar, vamos a aumentar la cantidad. Sería 400 por, entre paréntesis, 1 más 1. Uno más 0.25. Entonces, ¿qué va a hacer esta operación? Primero nos va a dar el resultado de 1 más 0.25. Eso nos va a dar como resultado 1.25. ¿Sí? Y cuando tengamos nuestro 1.5, ahora sí, se va a multiplicar 400 por 1.25. Lo que nos va a dar como resultado 500 pesos. ¿Sí? O sea, calculamos el 125%. Entonces seleccionamos y lo arrastramos hasta la semana 4 para calcular el aumento o el 125% de cada una de estas semanas. Y eso sería todo lo que se tiene que realizar. Entonces haces tus cálculos o tus operaciones en tu libreta. Una vez que tengas la respuesta, las pasas a Excel y asegúrate de agregar este formato. Ya sabes, nombre de la escuela, nombre de la materia, tema, nombre del profesor y tu nombre, el logotipo de la escuela y el logotipo del Estado de México. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, calcula una cantidad basada en un porcentaje. El ejemplo anterior, tenemos que calcular una cantidad basada y sumar el porcentaje o restar el porcentaje. En esta parte únicamente vamos a calcular el porcentaje que representa, ¿vale? Vamos a imaginar lo siguiente. Imagina, por ejemplo, que compra un equipo por 12,000 pesos y el impuesto sobre la venta es de 8.9%. Pregunta, ¿cuánto debe pagar en concepto de impuestos sobre las ventas? En este ejemplo desea obtener el 8.9% de 12,000, ¿vale? Vamos a analizar el problema. Tenemos un precio antes de impuesto de 12,000 pesos y dice que el impuesto es de 8.9%. La pregunta es, ¿cuánto debe pagar en concepto de impuestos sobre las ventas? Ojo, lo único que vamos a calcular es el impuesto. No vamos a calcular el impuesto más el total, o sea, cuánto vamos a pagar en total. Únicamente se calcula el impuesto. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Dice, si B2 es el precio, aquí está, B y el 2 es 12,000 pesos. B2 es esta celda. Y C2 es el impuesto. C2 sería este impuesto. Puede escribir la fórmula igual B2 por C2. ¿Por qué? Porque es de manera directa. Pero
siempre y cuando tengas tu porcentaje con el símbolo de por ciento. Si no lo tienes en porcentaje, se representa de la siguiente manera. Este 8.9% sería igual a 0.089. Entonces, si no tienes esta celda en porcentaje, lo equivalente sería 0.89. Y el resultado sería 1068. Esto quiere decir que el impuesto o el 8.9% de 12,000 es 1068. Y ese resultado es correcto, porque únicamente nos pidió el impuesto, no nos pidió el total de la compra, que sería, el total de la compra sería 12,000 más 1068.